Bien, estamos acá nuevamente con el maestro Sócrates Usunaga para conversar un poco más sobre la literatura en forma general, porque sus trabajos son importantes y además de manera general conversar cómo dar un aspecto importante, a veces competir con el producto académico y el mercado que, que se copia de los trabajos de muchos escritores, de muchos académicos y prácticamente te lo remata, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa literatura, cómo hacer esa academia, cómo compensar a las personas que se sacrifican por el trabajo, maestro? Bienvenidos nuevamente acá al café para Ayacucho, que de paso es usted escuchando. Gracias por esta invitación que le estás haciendo para hacer una pequeña tertulia sobre la literatura. En especial, yo creo que vamos a tratar de hablar sobre la literatura de nuestros pueblos del interior del país. Aunque hay todavía algunos críticos que miran por sobre el hombro la tarea de todos los escritores de provincias, lo cual a mí me causa un poco de desazón, puesto que es una forma de discriminación, incluso puede decir que tiene incluso tinte racista, lo cual estoy totalmente en contra de esas actitudes, ¿no? Pero ese es lo que usted dice, la parte racista no es casi de por sí un hecho, porque la literatura se clasifica el indigenismo, el realismo, romanticismo. Claro, sí. Por ahí no hay ya un de por sí es racista. No, claro, podría ser, ¿no? Pero la situación es acá, ¿no? Que la literatura es, yo concibo la literatura solamente como literatura peruana. Yo no podría ni siquiera ubicarme, aunque los críticos me ubican, ¿no? El neoindigenismo, todas esas cosas. Yeah. Porque yo hago sobre una literatura peruana. O más, una noción más cercana sería una literatura andina, ¿no? Yeah. Porque yo he nacido en la sierra, conozco la vivencia de la sierra, conozco a mis personajes que muchas veces son reales, y sobre ellos escribo. Pero también cuando hablamos de literatura andina, estaríamos hablando de la literatura andina, costeña, selvática, claro. ¿no? Y sigue siendo Claro, marginador, sí. Yo ¿no? creo que eso lo hacen con un objetivo pedagógico, de estudios, de análisis, de repente, ¿no? Para estudiar la literatura peruana, para facilitar, pues, al estudiante. Claro, porque debería ser uno solo, ¿no? Solo, Y claro, además me parece peruana. que el Perú como una nación por historia ya está clasificado, Ya, claro. ¿no? Serrano, selvático y costeño, ¿no? Probablemente por ahí es esa clasificación de la literatura que está regionalizada, por lo menos en las 3 regiones, ¿no? Que son geográficamente divididos, ¿no? Porque por regiones Claro. muy poquísimo, ¿no? Claro. Por eso José María Arguedas mismo también dijo acertadamente de que somos un país de todas las sangres, ¿no? De todas las culturas. Somos un país pluricultural, multilingüe, multiétnico. Porque el problema de Arguedas también es otro de dejar de lado la cultura influyente de la europea, la norteamericana, por defender a lo nuestro. ¿No fue un soñador un poco melancólico? Podría ser, pero yo creo que no, porque el mismo Arguedas leía a los maestros de la literatura universal. Solo él quiso hacer una literatura con un lenguaje propio, o sea, con una lengua peruana, porque en realidad nosotros tenemos un español ya peruanizado, un español quechuizado, como dicen otros escritores, ¿no? Otros críticos. Nuestro castellano es un castellano peruano, por eso en la misma universidad, cuando yo estoy enseñando lengua peruana, y el que se incluye a la lengua quechua, y a los matices, a las variantes
del castellano que se hablan en Piura, que se hablan en el Cusco, en Ayacucho, en la selva, que tiene sus variantes. Claro, y porque también, por ejemplo, el mismo reconocido premio Nobel Mario Vargas Llosa lo criticó fuertemente a Arguedas, Arguedas, claro, ¿no? claro. Entonces, incluso le dedicó todo un trabajo por su, por su característica, por su identificación, por lo andino, ¿no? La utopía en los Andes. Claro, tú pides los Arguedas, claro. Eso. Entonces, pero ¿cómo sobrevivir, cómo luchar contra esa cultura liberal que mayormente los jóvenes tratan de leer esa lectura? Claro, ¿cómo luchar? Se está luchando a diario contra eso, ¿no? Contra ese tipo de concepción de nuestra vida literaria en el país. Lo que pasa es que poco a poco los mismos estudiantes se están dando cuenta de que nosotros somos un país de muchas naciones, de muchas culturas, y cada sector se habla un castellano diferente a otro sector. Y eso se puede ver claramente, ¿no? Cuando uno viaja por todo el país. Como habla un piruano es diferente al que habla un ayacuchano. Y es distinto a como hablan, por ejemplo, en la selva. Pues esas variantes yo creo que no, siempre van a ser respetados a lo largo. Eso indica que vamos a seguir perviviendo con esas culturas regionales. Claro, tendremos que seguir viviendo con esas culturas porque esa es nuestra esencia, ese es nuestro corazón, como se podría decir. Somos un país, pues, con Arguedas lo dijo, de muchas sangres, de todas las sangres. Pero no hay que quedarse en el espacio, en el Podría tiempo. ser eso, pero eso es inevitable porque cada vez más hay estudiantes, personas que hablan pues, el tipo de castellano que se usaba. Todo dicen de esa forma, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo nomás te podría decir, ¿no? ¿Cómo decimos, por ejemplo, cuando nos pica la espalda? Un costeño dijera, por ejemplo, me pica la espalda, me pica la espalda. Pero un ayacuchano no dice me pica la espalda, sino mi espalda me está picando. O así de sexihuachca, o sea, siempre con gerundio. Claro. Y un selvático, ¿qué diría? De mi pecho o atrás me está picando. Bien. Distinta forma, pero yo creo que ahí también está la riqueza lingüística, ¿no?, de nuestro país. Pero eso no es una comunicación medio coloquial, porque... Coloquial, eso es coloquial, es el coloquialismo. Porque una comunicación formal estaría respetando todas las normas gramaticales. Gramaticales, claro. Yo creo que en esto también me atrevo, o soy un poquito osado, ¿no? Yo trato de dejar a la gramática un poquito distante de mi trabajo, porque muchas palabras que yo empleo en mis escritos son palabras inventadas por los mismos pobladores de un lugar, que no están en el diccionario, no están en ningún lugar. Hasta yo mismo invento esas palabras, claro, porque esa es la forma como se habla, he hablado en mi juventud y en mi infancia. Que algunas palabras, por ejemplo, en literatura se usa el aumentativo, muy fuerte, claro, ¿no? muy fuerte, sí. Entonces, pero dentro de esas normas literarias no existe una forma de lenguaje científico, se puede decir. Claro, porque no, sí, hay un lenguaje científico. ¿Pero qué le dicen los editoriales? Esa es la situación. Claro. Por ejemplo, los editores, tengo por ejemplo, una anécdota que contarte, ¿no? Mi libro, por ejemplo, acá, solamente figura Sócrates Usunaga. Yo le reclamo siempre a mi editor, ¿por qué no meto los apellidos? O sea, que yo no existe mi madre, le digo, ¿no? Claro. Guaita, no. Guaita es un vocablo quechua que el lector no va a comprar el libro. Hay algo de racismo, de alienación, es una especie de no querer aceptar lo nuestro. Es eso. Racismo también podría ser, podría ¿no? ser también. Es una discriminación. Claro. O sea, en otras palabras, es una apellido, ¿no? El editor me está discriminando, por ejemplo. Aquí quiere que yo le saque, por ejemplo, a todos mis escritos algunas palabras que no se entienden. Por el contexto se entienden las palabras. Por ejemplo, esa palabra que siempre hablamos en la sierra, puchica, se me cayó el vaso, puchica, me olvidé.
Es como decir, caray, me olvidé, caray, o pucha, ¿no? O pucha. O así como algunos Claro. lo emplean, por ejemplo, Beto Ortiz en su trabajo. Claro, Puta madre, se me puta cayó. madre, claro. Pero ahí sí lo aceptan. Sí lo aceptan. Por ejemplo, en las obras de Beto Ortiz, en Maldita Ternura, nosotros matamos menos. Es un lenguaje Claro, muy claro, fuerte, ¿no? fuerte, Pero a fuerte. veces a los a los escritores de nuestra región, especialmente de las regiones de provincias, no lo admiten en los No lo editoriales. admiten, Siempre te van a o no observar. quieren admitir, no quieren admitir, eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Claro, porque ¿qué hacer? En todo caso, usted puede convertirlo. No, yo voy a continuar escribiendo tal como habla mi pueblo, yo voy a continuar escribiendo tal como se expresan los personajes que yo conozco. Porque claro, yo también no solamente escribo sobre el mundo andino, estoy escribiendo también sobre este mundo de acá de la costa y sobre el mundo de aquellos que han logrado salir del país. Y como converso a diario con ellos por Facebook, me estoy haciendo el trabajo también de hacer ciertos cuentos, ¿no? de esas realidades. Por ejemplo, de un pausino que ahora está radicando, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese es proyecto, es un proyecto que estoy tratando de avanzar y tal vez lo concluya. ¿Y cómo así le aceptaron su editorial el librito Taita Serapio? Porque hay bastante jerga. Yo creo que ha hecho la... ¿O no se han dado cuenta? No, eso no lo aceptaron porque primero la edición de Taita Serapio fue en un pequeño folletito nomás, ¿no? Que de la noche a la mañana se vendió totalmente, entonces fue aceptado, te lo digo, ¿no? Y me solicitó más historias. Como yo tenía otras historias de Taita Serapio, se los di a la editorial, lo sacó y con éxito bastante comercial. Yo creo que comercialmente mi editor, está aceptando eso, pues, tal como se está hablando. El castellano mismo que es utilizado, ¿no? Taita Serapio habla de esa forma. Claro, porque en la mayoría de las obras literarias se utiliza un lenguaje vulgar. Incluso Claro. vulgar, erótico, pero a uno de provincia no lo aceptan, pues. Esa es la situación. No lo aceptan porque creen que los lectores van a ser solamente gente de la costa o gente del exterior. Cuando en realidad para los escritores provincianos nuestros más grandes lectores son nuestros paisanos, son los que más leen. Taita Serapio, por ejemplo, me piden todos mis paisanos. Yo creo que es el libro más exitoso que tengo. ¿A qué se debe, por ejemplo, cómo hacer que esas personas, ¿no?, que acepten tu lenguaje como estás desarrollando, como siempre lo has hecho? ¿Qué hizo usted con los editoriales cuando le dicen, revisan su borrador y dicen que tenemos que cambiar? Yo le digo simplemente, si es así, mejor no publiques. Frente a eso, como ellos tienen la necesidad comercial de publicar mis obras, lo están publicando. Eso sencillamente es así. Eso también está ocurriendo con un escritor que me comunicó hace poco nomás, de que le había dicho que modifique ciertas formas. Y él los mandó al diablo, dijo, mejor no me publique. Y a la semana le han estado llamando diciendo que sí van a publicar tal como es. O sea, quieren hacer a su forma. Es que un escritor yo creo que no puede escribir por encargo. Claro. Yo no puedo escribir por encargo, no puedo modificar, porque así es mi forma de escritura. Por ejemplo, hay una novela que ganó el concurso latinoamericano de novela juvenil, Palomita de Sol, que hasta ahora no se publica. ¿Por qué? Porque el editor me pidió de que yo haga ciertas modificaciones. No. Todavía. Ciertas modificaciones. Entonces yo me negué a hacer ciertas modificaciones. Voy a encontrar otro editor que lo publique y está esperando mi novela. Y es la novela ganadora. ¿Y usted no ha llevado a otros editoriales porque mayormente trabaja con Altazor? No, ya ahora estoy llevando a otras editoriales. Precisamente por esos hechos es lo que yo me estoy alejando un poco de la editorial. Tiene ciertas exigencias que no están de acuerdo con mi forma de pensar y de concebir la vida. Claro, porque finalmente si usted escribe lo que se ha inspirado, claro, y además la realidad los ha influenciado así, ¿por qué cambiar un término, una palabra a petición del editor, ¿no? Porque finalmente
cambia, se dibuja el contenido de lo que usted quiere decir, ¿no? Entonces, en ese caso es el editor, o el editor también tiene su corrector de estilo. Podría decir que cambia algunos incoherencias, podría ser, ¿no? Pero el contenido, el efecto que uno quiere decir, que no es posible, ¿no? No es posible, no es posible. Entonces, usted va a cambiar de editor. Sí, posiblemente cambie de editor, sí. Estoy en eso. Pues no ha llevado a otros editoriales para que Sí, lo estoy hagan. visitando, ya me han aceptado varias editoriales, estamos en conversaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la editorial San Marcos ya me aceptó publicar 5 libros. Entonces, Editorial San Marcos a veces no apunta, creo, a la parte de la literatura, muy poco desarrolla, ¿no? Muy poco, sí. Pues más da a los textos universitarios. Universitarios, sí. Pero ahora ya está en eso, ¿no? Ya me aceptaron y van a publicar 5 libros míos. ¿Y usted no ha pensado llevar al extranjero editoriales extranjeras? No he tenido. Si hay algún ofrecimiento tal vez, pero yo mismo buscar, yo creo no lo voy a hacer. No, todavía estoy en eso. Aunque en México ya ha habido una propuesta que me comunicaron de que desean publicar uno de mis libros. Y ojalá, si es que se concretiza esa idea, yo pueda estar publicando en México. ¿Sabes? Y según las experiencias de usted, ¿qué hacen los escritores así internacionales para que estas editoriales lo acepten su trabajo? No sé, no lo explico, no sé por qué harán ellos, ¿no? Creo que tienen relaciones internacionales también, tienen padrinos que les asesoran y tal vez por eso logran publicar internacionalmente, o también de repente publicando uno mismo con su propio peculio, puede ser. Yo mismo puedo publicar en España con su peculio. Pero los editoriales le van a poner su sello, ese problema. Ese es el problema también. Claro, porque usted puede publicar en España, pero si no hay un sello editorial, Claro. es como si estuviera yendo a una imprenta. Claro. Eso es lo que pasa. Y para hacer una literatura, por ejemplo, lo que usted hace, ¿no? Necesariamente tiene que reflejar algo que sí existe, que ha vivenciado. ¿Cómo Sí. hace, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere escribir, que empieza unas 2, 3 páginas, pero no puede continuar, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Hay mucho talento por hacer, ¿no? Yo creo que eso es por lo que escribo, pues, porque tengo la imperiosa necesidad de expresar, de exteriorizar todo lo que guardo en mi interior. Y son los recuerdos, muchas veces de nostalgia, son recuerdos sentimentales de mi hogar, de mis paisanos, de la gente a quienes conozco. Pero también, como te digo, estoy escribiendo sobre cosas incluso cosas del exterior, pero también influenciado por vivencias de personajes andinos que viven en esos lugares. Esa es la diferencia. Ah, claro, ¿no? Parece que falta un poco de esa literatura, ¿no? De que un andino haya Claro, migrado al extranjero, eso es lo que cómo es esa novela, ¿no? En eso estoy trabajando yo, en eso. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que aspiran en el exterior? Es lo que quiero hacer. Una pequeña novela que tal vez salga, o un conjunto de cuentos, porque ya estoy trabajando en algunas historias. Claro, porque, por ejemplo, hay muchos que le acusaban a Chenique, ¿no? ¿Acaso no puedes hacer una novela fuera de tu experiencia personal? Pues claro, sí se puede hacer, porque la literatura es imaginación, pues, es magia, es fantasear. Como hizo pues, Julio Verne, ¿no? No viajó a la luna, pero mentalmente, fantasiosamente viajó a la luna. Hizo esos viajes submarinos también. Viajó al fondo de la Tierra, imaginariamente, ¿no? Pues, claro, basado en sus conocimientos científicos que él poseía. Pues. Claro. Y el público, el lector, ¿cómo hacer el marketing al margen de la editorial que posiblemente puede vender a nivel nacional, ¿no? Yo creo que eso, yo desconozco esto, pero yo sé que si todos mis escritos, no sé por qué, no sé qué tendrán, pero tienen marketing. No hay ningún libro que haya dejado insatisfecho a un lector. Todos
hablan bien de mis obras, mejor dicho. Tal vez eso sea porque yo antes de publicar tengo mucho cuidado de leerlo, releerlo y corregirlo hasta el último. No hago ninguna publicación apresurada, ¿no? Yo tengo bastantes libros ya concluidos, terminados, pero los estoy corrigiendo, los estoy releyendo, los estoy purificando mejor de acuerdo a mis intereses. A veces usted lo escribe y pasa un tiempo, 2, 3 meses, relee y caramba, he escrito mal, ¿no? Sí, es así, por ejemplo, muchos de mis libros yo quiero corregirlos. Por ejemplo, este libro yo incluso tuve en mente corregirlo totalmente, completamente, ¿no? Pero así como está, es el libro más vendido, es el libro más aceptado. Recuerdos de lluvia. De lluvia, sí. Son las vivencias de mi infancia, ¿no? De la sierra, bajo la lluvia, bajo el sol. Generalmente más bajo la lluvia, en el cerro, con las ovejas, con las aventuras infantiles, que todo ser andino, pues, en su niñez pasa en la sierra. Y son recuerdos muy hermosos, pues. Yo creo que la infancia es la edad de oro, pues, dentro del ser humano. Es donde ocurren las cosas más inolvidables del ser humano. Por eso es lo que escribí Recuerdos de Lluvia. Ese es de Editorial San Marcos. De San Marcos, sí, la editorial. Y le ha puesto su apellido Guaita. Sí, nosotros no tenemos. En todo caso, habrá que decir a los otros editoriales que lo convierten su apellido en castellano. Podría ser, de repente. Pero yo creo que hay algo de alienación. No sé qué tiene el mundo andino, es el mundo más hermoso, es el mundo más fantástico, es el mundo que más amo, es el mundo que más aprecio. Porque es mi mundo, pues es el mundo donde están todos los valores universales, humanos, por ejemplo, el respeto a las plantas, el respeto a los animales. Observa nomás el comportamiento de los campesinos de nuestra serranía, por ejemplo. Aman el mundo que los rodea. Ellos no hacen, por ejemplo, ningún trabajo de contaminación, de esas cosas. Ellos los respetan, todas esas cosas. Si van a talar un árbol, están cultivando árboles. Si van a sembrar, hay una experiencia creo que de Arguedas, ¿no? Cuando se encontró con una plantita de maíz marchita en la punta de un cerro y él tuvo que bajar hasta el fondo de la quebrada y traer en su sombrero un poco de agua para regarlo. Y el trayecto dice era de media hora de bajada y media hora de subida, 1 hora, o sea, solamente para darle agua a la planta de maíz. Eso lo explica en una de sus experiencias. Claro, porque el mundo andino a veces un poco que ha perdido la importancia, ¿no? Desde que se ha escrito, por ejemplo, Vallejo, ¿no? Entonces, que ha representado alguna vez algunos cuentos andinos, ¿no? Por ejemplo, el niño que llega a Lima, ¿no? Entonces, eso ha cambiado un poco, que ahora lo ven más que experiencias extranjeras para ver el contenido que pareciera que es más interesante tal vez para ellos. Interesante, ¿no? Para ellos, claro. De repente eso. Yo creo que aquí hay también un poco de alienación. Eso se puede explicar, por ejemplo, leyendo el cuento de Julio Ramón Ribeiro. Alienación mismo, pues, alienación se llama el cuento. Julio Ramón, donde un negrito no acepta su condición de ser negro, ¿no? Y se talquea, quiere volverse gringo, quiere volverse. Por eso incluso aprende el inglés, viaja a los Estados Unidos, lucha por los Estados Unidos, en Corea, donde pierde la vida y todas esas cosas, por su alienación, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que siempre ocurre. Podemos decir que los peruanos seguimos siendo alienados. Siempre, sí, hasta el mismo serrano es alienado. Viene de la sierra, viene acá a Lima y regresa a su tierra y como ya no sabe bailar el guayno, ya no sabe ir al servicio higiénico sin papel higiénico. Cuando allá nosotros utilizamos las hierbas, utilizamos las piedras redonditas, nada más. Claro. Y no tenemos ningún problema. Pues. ¿No? Cuando volviendo tal vez es atacar mucho a Altazor, ¿no? Porque usted es ayacuchano, ¿no? ¿Cómo? Ayacuchano es Altazor. Altazor es Ayacuchano, sí. Es una buena editorial, lo respeto. Pero el problema es que... El problema es porque me me exige a mí que escriba cosas que ya no tengan aroma andino, que trate de, según ellos, universalizar mi escritura,
Claro que son pensamientos comerciales nomás. Pero si yo soy andino, tengo que escribir de lo que yo conozco, de lo que yo siento, de lo que yo... Bueno, no sé cómo explicar esto, pero yo creo que es eso, no hay otra cosa. Ese es el aspecto importante también, ¿no? Por ejemplo, que cómo universalizar la cultura, porque a veces ahora se vive de eso, ¿no? Porque Claro. una cultura universalizada, una obra universal que tenga el mismo significado, no solamente un caso específico que es un punto, ¿no? Es cómo hacer, ¿no? Parece que es una universalización, ¿no? Eso es difícil porque cada país tiene sus propias vivencias, cada país tiene su forma de vida muy especial, muy peculiar. Como es el caso, por ejemplo, de los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una relación muy armónica con varios escritores mexicanos, entre ellos con una escritora, ya ancianita ella, pero que me pide todos mis libros. Yo tengo que enviar todos mis libros porque dice que mis libros les hacen vivir, pero una vida en México. O sea, según eso, la escritora se da cuenta de que Perú y México son casi un solo país. Las mismas costumbres, las mismas vivencias, los mismos sueños, los mismos anhelos. Con todo lo que escribo, la escritora se identifica y por eso está muy contento con lo que yo escribo. En otras palabras, nosotros cuando leemos el escrito, no solamente de ustedes, sino de cualquier otra persona, un literato, estamos viendo su parte de vivencia personal, Sí. que lo ha... Todas mis obras tratan sobre eso. Yo he vivido la mayoría de las historias, o me han contado la mayoría de las historias. Por ejemplo, En la noche y sus aullidos es una novela de guerra entre subversivos y militares. La mayor parte los he escuchado, he vivido, he conversado con ellos, he conversado incluso con los soldados, con los alzados en armas, y fruto de eso es la novela que he escrito. Es una novela que más tiempo me ha costado escribir, alrededor de 4 años esa novela. No es una novela que escribí en un solo año, no, sino una novela que escribí de a pocos, poco a poco. Pero dentro de esa novela que usted escenifica la época de Sendero, sí. Hay contenidos que son reales. Totalmente son reales, solo por eso he cambiado el nombre de los lugares, el nombre de los personajes he cambiado totalmente, porque son reales. Me parece mentira, son reales, y cuando lo lee me dice que este es un libro que hace apología al terrorismo. No es así, pues. Pero así ha sido el comportamiento de los alzados en armas, conmigo, ¿no? Con lo que yo sé. Pero no ha habido otro comportamiento, como acá piensan que los senderistas eran unos criminales, asesinos, unos locos, devastados. No es así. Ellos respetaban. Ellos incluso, había según sus principios, no hay que robar al pueblo ni una aguja ni una hebra de hilo. Había que respetar al que robaba, lo despreciaba. Claro. Y yo soy testigo de eso. Claro, me lo han contado. A lo menos la primera parte de la época del movimiento sendero, claro, ha sido netamente académica, ideológica, ¿no? Porque hubo respeto... Y eso es lo que no quieren aceptar los otros. Por eso dicen que esto hace apología al terrorismo. No es eso, sino está aquí, escrito tal como pensaron ellos. ¿Qué pensaban? ¿Cuáles eran sus objetivos? Y algunos desarrollos de su lucha están también aquí. Claro, porque eso es más o menos marcando en los 70, 80. 80, claro. Hasta 90 probablemente, hasta 85, porque a partir de 90 el giro del movimiento de sendero ya es prácticamente inverso, ¿no? De repente ha sido así, porque yo ya estaba acá. Yo ya me había trasladado acá, entonces ya no estaba ahí. Yo no estaba en relación con las noticias que ocurrían allá. Por eso es lo que he recogido en esta novela, tal como han pasado las cosas. Claro, porque en Ayacucho, al menos a partir del 85, 90, la organización política que ellos trataban de ser tergiversada totalmente, ¿no? Porque entró a una especie de delincuencia que se ha combinado con todo tipo de
de repente haya pasado eso. Pero también hay que ver esto de que también hubo casos, ¿no? Hubo casos, por ejemplo, un tanto inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, eso me lo contó allá mismo cuando estaba en la sierra, un campesino, vio que los soldados se disfrazaban incluso de campesinos y entraban a los pueblos enarbolando la bandera del Sendero Luminoso, solo para ver quién aplaudía o quién simpatizaba con la bandera de los alzados en armas, y los atrapaban y los desaparecían. Y eso yo dije, pues sí, así me lo contaron. Y eso es lo que pasó. Pues. Claro, porque la Comisión de la Verdad no recoge todos esos testimonios. No recoge esos testimonios, claro. Sino que recoge solamente el escenario. No recoge también que algunos delincuentes idos de la costa se aprovechaban también con esa consigna, ¿no? Entraban a las comunidades, les robaban todo, incluso los mataban, cometían sus delitos, regresaban a la costa. No, o sea, en la misma ciudad, ¿no? A lo menos yo personalmente he visto ese caso, ¿no? De que se organizaban un grupo de jóvenes, se hacían pasar como senderos e iban a saltar en la carretera, ¿no? Claro, iban a hacer eso. Entonces, eso es más o menos ya para que se acerque a los incluso para cobrar venganza entre ellos mismos, ¿no? O sea, un campesino, por ejemplo, adinerado, que estaba en conflicto por un terreno con otro campesino también adinerado, entonces se culpaban ellos de ser senderistas, para que el ejército los haga desaparecer. O sea, también ha habido esos casos. Yo viví, maestro, de lo que nosotros llamamos en quechua de daño rusaiki. O sea, que tu ganado haya entrado a la chacra de un militante de sendero, a sus familiares, que te amenazaban. Y si no reponías sus productos, a veces se mandaban a matar. Mataban a matar. Él es terrorista. Entonces eso ya no es sendero. Ya no es sendero. Ha habido esos casos, y muchos de esos casos. Sí, eso que ha pasado. Y cuando le acusan así, maestro, que acá con que usted es apologista. Apologista dice porque dice que el contenido de la novela tiene una cierta dosis de simpatía hacia la lucha armada. Pero yo he recogido todas las vivencias, ¿no?, de lo que ha pasado allá. Pero ahí está, por ejemplo, incluso cuando los subversivos ajusticiaban a autoridades, están ahí. Pero cuando actuaba el ejército a mansalva también está ahí. Dice que estoy exagerando, no exagero. Tú que has vivido en Ayacucho, ¿cómo se comportaban los soldados con los campesinos? Era terrible, una cosa terrible, abominable. Era más, ¿cómo se puede decir? Porque el mandato es vertical en el ejército. Claro, vertical es. Entonces se supone que el capitán, el comandante, el general, son especies verticales. Soldado hace lo que el soldado tiene que ser, y si no cumple, sufre también su castigo. Y por eso cumplían ellos. Pues eso es lo que conversé con ellos y están ahí mismo. En el libro está plasmado esa realidad. El soldado, por ejemplo, tiene que obedecer las órdenes sin peros ni murmuraciones. Claro. Tiene que ser así. Y ellos mismos decían, sí, profesor, he matado, pero por orden, ¿qué voy a hacer? Eso también hace Alonso Cueto en la mayoría de sus novelas. De repente. Que el soldado simplemente obedece las órdenes del capitán, ¿no? del comandante, del coronel. Claro. Entonces lo único que hace es ejecutarlo, porque si no ejecuta el soldado lo involucran que es un sendero. Claro, estás como sendero, dice. Y si hablamos en ese sentido, maestro, ¿cómo hacer que exista esa reconciliación? Que ya pasó esa época, ¿no? Y que es imposible que regrese, ¿no? Entonces, la historia no se repite, ¿no? No puede ser peor. Para que haya una auténtica reconciliación y tratar de vivir armónicamente todos los peruanos, tiene que haber reconocimiento de ambas partes de sus errores o de sus atropellos también. Lo que no quiere la derecha, por ejemplo, acá, reconocer lo que hizo, pues. ¿No? Por eso es que de repente no va a haber nunca reconciliación, porque el senderista es senderista. Para ellos es gente que no sabe pensar, son locos, que ellos son los culpables, y ellos no son los culpables. Ahora, históricamente, leyendo incluso a
grandes pensadores peruanos mismos, uno se da cuenta que la vida no es así, pues. El caldo de cultivo de que Sendero surja ha sido la total marginación, olvido de la parte gubernamental contra nuestros pueblos. Tú mismo eres testigo de eso. Es como si vivía antes en Ayacucho. Totalmente una hambruna. Si llovía, había vida. Si no llovía, no había vida. El campesino solo dependía de la lluvia. Y había campesinos que solamente comían una vez al día. Y eso no sabía nada el gobierno. Yo creo que lo positivo de la lucha armada que se desarrolló en el país ha sido el reconocimiento del Estado ya a ciertos pueblos olvidados del interior del país. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de esa guerra, el Estado, la parte derecha que usted menciona, no lo toma importancia ni una parte mínima de ese movimiento, ¿no? Para ellos es totalmente negativo. Claro. Nada, absolutamente nada, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Porque puede ser. Un hijo, por más delincuente que sea, siempre tiene algo de positivo, ¿no? Claro, claro. Entonces, que ha sido ya encarcelado, lo que sea, siempre dice que ha sido cariñoso, algo tiene, ¿no? Pero aquí en la mesa social los peruanos no reconocen nada de eso, ¿no? Eso no reconocemos. Por eso todavía va a demorar esa reconciliación entre todos los peruanos. Y va a demorar bastante, como estamos viendo en la actualidad, ¿no? Por el hecho de ese caso que está pasando en Puente Piedra. Continúan ahí con sus atropellos y abusos. Acabo de ver, por ejemplo, por televisión, de que han sido apresados hasta señoritas que no tenían que ser apresadas, solamente que estaban protestando. Es lo que el ministro también dijo, que hay infiltrados en Infiltrados en el ¿Pero qué? O sea, evaluando lo ya el pueblo ya no se traga estos cuentos. Ya. Pero evaluando racionalmente, ¿qué hace 5 senderistas peleando ahí? O que sea 50. ¿Qué saca? No saca nada. Ellos quieren justificar pues, no, la represión y el atropello que cometen. Ese sendero que lo dice el ministro, eso sí estaría loco. Ahí sí, meterse a una manifestación donde la gente ahora margina socialmente a los senderos, y además no se sabe quién es Sendero, ¿no? No se sabe. Porque no es un partido político reconocido. Entonces, ¿cómo identificar quién es quién? No, para la derecha todo aquel que piensa en contra de ellos es Sendero. Es lo que está pasando. Por eso en el proceso de la historia siempre se ha tenido ese problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo involucrarlo a una persona que es un senderista? Si no está inscrito, porque no tiene Pero así es, representatividad, ¿no? Por ejemplo, en la matanza de los penales también muchos no han sido senderistas y han muerto solamente por ser dirigentes sindicales, por ser artistas, incluso por ser poetas. Y tenemos el caso del poeta Jovaldo, por ejemplo. Solamente por escribir como él piensa, ¿no? Por eso nomás lo mataron. En este caso de usted, ¿no? Le habían dicho que es una apología, pero o sea, simplemente usted está escribiendo lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido y lo que le contaron en otros casos, ¿no? Simplemente hago eso. Entonces, bueno, ahora ¿cómo identificar? ¿Hay algún instrumento de medición para decir que esto es apología? Yo creo que eso me está sirviendo de propaganda, y le agradezco porque se está vendiendo más así mis libros. Sí, también usted sí, ¿no? Claro, una parte de ya, Sócrates Usunaga escribió La noche y sus aullidos. Sí, eso estoy viendo en Facebook, también dicen todo. Las obras que se han escrito sobre la lucha armada lo marginan a mi obra, solamente salen nomás en las otras obras, ¿no? De los otros escritores. De Oscar Conchado, de Julián Pérez, eso no sale. El mío no lo toman en cuenta, no sé por qué. Pero eso no me incomoda, no me incomoda. He escrito eso porque quería que se conozca pues, lo que de verdad está ocurriendo en el país. Que no sean engañados. Tal vez por eso es lo que no les gusta, ¿no? Que yo haya dicho la verdad.
¿Acaso no se cometía violaciones y atropellos por parte de los soldados, por parte de los soldados? Se cometía. ¿Acaso no se cometían, por ejemplo, no desaparecían pueblos íntegros de la noche a la mañana y se era culpable de eso ascender? También ha ocurrido eso. Pero usted ha viajado alguna vez en la parte norte porque vio que compró alguien su libro decir que así era sur, porque en el norte no hubo sendero. No he ido, he estado en Huamanga, he estado. No, lo que sucede es que de la parte norte venían huyendo ciertas personas, entre campesinos, ¿sí? Porque en la parte norte es lo que estalló la lucha armada. No, vayamos en la parte norte del Perú. Norte, no, claro, yo estoy hablando del norte de Ayacucho. Claro, en ese Ayacucho. De Ayacucho. Por eso yo me alimenté de lo que yo no daba crédito, ¿no? ¿Cómo pueden hacer así los soldados? ¿Cómo pueden reprimir? ¿Cómo pueden matar, desaparecer? Imposible, decía yo, porque al sur también no llegaba, al pueblo no llegaba ese sendero. Imposible si están pacificando los soldados. Pero ellos contaron todo lo contrario. ¿Sí? En realidad los que están masacrando son los soldados y no los otros. Yo no daba crédito a eso. Pero poco a poco me di cuenta, ¿no? La televisión, todavía no había televisión en mi tierra, pero las radios decían todo lo contrario. Y los soldados eran los angelitos salvadores y que los subversivos eran los demonios. Era eso. Pero cuando una vez que llegaron a mi zona los subversivos, me he dado cuenta de que ha sido totalmente mentira. Hasta temblaban de miedo, llegaron. Pero no había sido así. Con todo respeto reunió a la gente, nos saludó y nos habló de compañero, de hermano. Para ir incluso ayudaban a las señoras a llevar a sus hijos, los cargaban. Y hasta los mismos chicos estaban con ellos en forma armónica. Entonces yo me sorprendí, pero eso, un comportamiento totalmente a lo que estaban diciendo. Acababan de matar, dije. No, dieron sus proclamas así. Y se dieron, claro, algunas entidades oficiales y se fueron. No nada más pasó. Cuando ya me vine acá me dijeron que ingresaron varias veces más. Y que hubo 2 o 3 muertos por traidores, por soplones. Eso sí no puedo dar a fe. Claro, porque yo le decía en el sentido así, de manera general sobre el Perú, ¿no? Porque cuando hablamos, es foco. O sea, desde acá avanzamos un poco más de Puente Piedra, Guarmey, hacia arriba no hay nada, no hubo nada de ese tipo de sendero, ¿no? Pues yo decía, no, si usted le presenta su libro en Tumbes, ¿qué? ¿Así fue el Perú? Así van a pensar eso, claro. Yo estuve hace un mes allá en Moyobamba, me dice, uy, ¿de dónde vienes, Ayacucho? ¿Y que el sendero sigue en el parque? Dice, no hay nada. No hay nada. Sí, pero ellos dicen, así nos dicen a nosotros también, ¿no? Cuando viene, dice que nosotros vivimos en los árboles, somos monitos. Eso es lo que la imagen que ha creado pues, la derecha. Pues. Están matando mujeres, que están violando. Que yo sepa, senderistas violando niñas no he visto, pero sin embargo decían las noticias que han sido violadas niñas de 9 años. Cuando los soldados sí lo hacían. Los soldados, sí, en cola. ¿No? En cola, y por orden de rango. Primero los jefes, después todos. Eso es lo que ha pasado. Por eso yo creo que estas realidades que se han proclamado en base a las mentiras se están destapando poco a poco. Y se está viendo ya con más claridad todo. Porque hay un montón de investigaciones al respecto, ¿no? Sí, bastante. De una parte positiva, mayormente la parte negativa, ¿no? La parte los testimonios de parte y algunos que dan cierto crédito de que las Fuerzas Armadas cometieron excesos, ¿no? Pero esos excesos en defensa de la libertad y la pacificación del Perú. No puede ser eso. Eso no son excesos, son hechos criminales, asesinatos. Exceso sería por casualidad te hayan agarrado un disparo en la cabeza, ¿no? Ellos con alevosía primero torturaban, los violaban, los mataban y los desaparecían. Eso es cierto. Y por ejemplo, todavía se cuenta en mi pueblo que en las noches se levantaban los helicópteros y se iban a soltar todos los muertos de las quebradas. Eso es lo que me contaron. Y eso es un hecho que yo todavía hasta ahora no doy crédito, de que un perro entró llevándose una mano humana
a la plaza de mi pueblo, y lo han visto. Sí, ¿Y mano de quién es? Y estaban los soldados ahí acantonados. sí, eso también. O sea, ¿dónde lo han enterrado? Por ahí cerca nomás, y el perro sacó la mano del muerto y se lo trajo. Y eso yo hasta ahora no doy crédito, pero hay personas que me dicen, sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y eso echar la culpa a Sendero. ¿Y usted piensa escribir algo más relacionado a esa parte Claro, de la noche, sus aullidos? en realidad esa es una parte, y hay como 4 partes más, o sea, tengo 4 novelas sobre eso que yo traigo. Porque aquí estaba incluido, en esta novela estaba incluido el accionar de los militares, o sea, el pensamiento de los militares, pero como era muy voluminoso, cerca de 800 páginas, lo saqué esa parte pues, para presentarlo al concurso, y así nomás gané el concurso. Pero, ¿y qué piensa, por ejemplo, ¿no? Para un lector que no es vicioso, un buen lector, la cantidad de páginas, y dice, wow? Sí, ha habido muchos alumnos que me compraron el libro solamente por curiosidad y que no eran buenos lectores, pero me dicen que a partir de haber leído las 2 primeras páginas ya no dejaron el libro. Claro, uno que tiene enganchado. Se queda enganchado, dice la situación. Porque en la primera parte está explicando el modo como el accionar de los militares y de los subversivos. Y ahí se enganchan con los siguientes capítulos. Claro, son 440 páginas, una letra un poquito sacrificada, ¿no? Claro, así me han dicho que es una novela que no iba a leerlo, pero cuando empecé a leerlo no lo dejé hasta terminar. Y lo han leído así todos. Yo creo que en eso estriba el éxito de esa novela. Claro. Engancha. Porque no solamente es el accionar de subversivos militares, porque también hay capítulos, intercalo con capítulos de romanticismo. Por ejemplo, el personaje principal es un campesino Clemente. Ahí narra la forma como se conoce con su pareja, cómo tiene sus hijos, cómo trabaja en los hogares, su concepción sobre la vida, la descripción de los paisajes en forma poética, cómo es nuestra sierra, cómo es nuestro mundo. O sea, no todo no está atiborrado solamente de represión y luchas, ¿no? Claro. Está matizado la parte espiritual, humana del personaje central, que es un campesino. Claro, porque el objetivo no es que tampoco no es hacer negocio, ¿no? Hay otros que hacen por negocio. Claro, escribir por negocio, eso sí, nunca lo haría yo. Por mérito. Eso lo que me dicen ciertos familiares, me dicen, ¿por qué no escribes? Para que vender, escribe así, así. Yo creo que no voy a poder escribir nunca así. Porque yo tengo que escribir una cosa que yo sienta, que yo lo viva, no pensando en el que va a comprar el libro. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? No, yo escribo porque tengo la necesidad de exteriorizar lo que estoy sintiendo. Y eso es lo que plasmo en los libros, no pensando en el lector. Esto es Recuerdos de Lluvia, toda su autobiografía. Podría decir sí, Una especie de autobiografía y combinado con la parte literal. Literal, sí. Con llorar no se gana nada. Esos volúmenes de cuentos, como hay cerca de 30 cuentos o 20 cuentos, todos los cuentos ganadores de concursos literarios. Claro, entre ellos considero a los ganadores, a los que han llegado a menciones honrosas también. No todos han ganado el primer puesto. Hay muchos que tienen tercer puesto, segundo puesto, menciones honrosas. O sea que han sido distinguidos en concursos. Por eso que los que leen ese libro me dicen que está muy bien escrito, o sea, está muy cosa bien exquisita, dicen, ¿no? Cada cuento es un universo muy delicioso. Usted
usted también escribe poesía, ¿no? A ver, ¿Qué sí, tal le va sí. con lo que es la poesía? Porque hay muy poca gente que ve la Yo poesía, más ¿no? la poesía escribo también por una parte de necesidad, porque también tengo deseos de expresarme en esa forma. Por eso nomás, no con miras de publicar, no tengo en mente publicar poesía. Porque los que han leído me dicen que sí es algo buena poesía. Por ejemplo, hace poco me encontré con un profesor de la Cantuta, Raúl Jurado. Oye, cayó en mis manos un librito que tú habías publicado así nomás en el quechua y con su traducción. Si así es el quechua, la traducción está excelente, es un poemario, debes publicar solamente la traducción. No sé, que me dice, si tiene valor poético, yo, no, sí, excelente. O sea, de repente no está haciendo bien. Claro. ¿Y qué tal la vida personal, maestro? Porque a los poetas, a los escritores dicen que tienen una vida personal también así de literatura. De literatura, claro, pucha. Si yo escribiera mi vida, creo que así no darían crédito a lo que he escrito. De verdad, yo soy un tipo muy especial. Hago cosas muy fuera de lo común. Y tengo muchas anécdotas, incluso de infancia, de juventud. Por ejemplo, en mi juventud, a mí no me gustaba salir de día a las calles de mi pueblo, solamente salía de noche. Y me llamaron, de noche me pusieron Drácula. Yo salía de noche nomás, de día no. ¿Sería un complejo? No sé, yo creo que no, sino que no me gustaba, no me gustaba porque ¿qué cosa iba a conversar con quién? Y me encerraba en mi cuarto, me gustaba así pintar, a dibujar, a pintar, y a hacer algunas composiciones de guaynos. Y de noche salíamos, y ahí me encontraba con mis amigos, a veces nos íbamos a hacer una tertulia musical, saca tu instrumento, saca tu guitarra, tu charango, vamos. Hacíamos un encuentro de serenatas, y eso más me gustaba, ¿no? Ese de serenatas, serenatas, ¿no? Serenatas, pues. Que una novia o una mujer. A cualquiera, Sí. porque esa es la costumbre de mi pueblo, se dan serenatas y si le gusta el guay lo que estás cantando a cierta persona, abren su puerta, te hacen pasar, matan la gallina, hacen el caldo de gallina. No, es cierto, varias veces, en varias oportunidades nos han atendido muy bien las personas, un angelito, no ese guaynito es de mi infancia, eso lo escuché cantar a mi abuelo, a mi papá, todo eso me levanté y se levanta. ¿Por qué no hubo, o tal vez yo la verdad que desconozco, ¿no? Un grupo de mujeres haciendo serenata al novio? Eso sería bueno, Claro, pero no hubo. Pues hemos vivido también tanto en la cultura española, colonial, quechua, machismo. Machismo. Pues sería interesante, ¿no? Que hay un grupo de mujeres cantando una serenata. Pero hubo aquí en Lima, por ejemplo, una mujer llamada Mama Paulina. Paulina Olaichea, ese es su apellido. Mama Paulina del conjunto Puyo. Había un conjunto Puyo donde la cantante es una mujer que tocaba la guitarra. Ella era ciega y han grabado creo 2, 3, 4 discos. Y es un conjunto bien famoso en mi pueblo, siempre se escucha por las radios. Sí, pues, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Sí. Amigo de varón. Florecitas de Ñauipuquio. ¿Qué contiene, maestro? Son 3 historias de amor. ¿Su vida también? ¿Su vida también? Sí, todo eso, sí, de vida. De sus 3 amores. Los 3 amores. Cibarcito. Cibarcito es la vida de un cantautor puquiano, Adón Heredia, Padilla, Adón Heredia, Cibarcha, le decían Cibarcha, Cibarcito. Cantante de los Puquiales, del conjunto musical Los Puquiales. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cantantes por el sur. Sí, cantan muy bien, son buenos. Toda la parte sur, ¿eh? Sí. De su agua, herencia, ¿qué pasa? ¿Usted también es músico? Sí, algo de eso tenemos los del sur, porque heredamos, ¿no? De nuestros padres. Mi padre tocaba, por ejemplo, mandolina, tocaba la guitarra. Y yo heredé de
empecé a tocar la guitarra, la mandolina, también aprendí charango, hasta acordeón tocó, quena, todo tocó. Qué bien. Finalmente, ¿qué decirle a los paisanos? A los paisanos que podría decirles solamente que vivan la vida tal como se les presenta, pero en base a la lectura, porque la lectura alimenta, la lectura nos hace seres más pensantes, seres más con ganas de vivir la vida, porque parece mentira, si no hubiera libros, yo creo que la vida para mí sería un infierno. Aburrido sería. Aburrido sería, porque la lectura a mí me ayuda a vivir, y la escritura también, el escribir. Decirle nomás que ojalá haya un tiempo en que todos mis paisanos se alegren cuando se les regala un libro. Y no como ahora, el regalo tiene que ser un celular o una pelota. Un peluche. O un peluche. Un libro y un peluche. Bien, muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Gracias.